I would like to tell you a story, the one of Miguel Aguila. Not all of his story, though. It would be too long, too complicated. In Spanish, Aguila means eagle. I can't think of a better name for Miguel. Miguel lives in Victoria, British Columbia. Victoria is the home of the Lekwungen people, also known as the Esquimalt and Songhees nations. For the Northwest Coast First Nations, the eagle is an important spiritual animal. Este mundo es de los. Este mundo es de los. Es una obesidad muy frecuente. Cáncer, la sangre alta y baja, presión. Ay, que más linda, chico. Ven, mi amor, que lo voy a entrevistar yo. Yo trabajaba en un crucero, en el festival. Tu vida es que se hundió. Hace un par de años atrás, ahí yo era segundo chef. Ahí fue donde yo conocí toda esa parte de esa zona de Europa, Francia, España, las islas griegas, Míconos, Espadoñá, Roda. En los bancos esos, porque yo era segundo chef. Después ahí nos trasladamos a Islas Canarias. De Islas Canarias yo regresé a Estados Unidos. Y entonces empecé a trabajar en lo que es las islas de las Bahamas, ¿tú sabes? El barco salía, el crucero salía ahí mismo del puerto de Miami, por todo Nassau, San Tomás, Vívenes, República Dominicana, Montego Bay, Jamaica. De ahí fui y me empecé, ya tú sabes, a traficar. ¿Traficar qué? Carros premiados. ¿Lo hacía bien? Trabajaba en carros privados. O sea, me llamaban un carro, entrégaselo por ejemplo, a Noel, allá en Victoria. Lo que iba dentro del carro, no sé. A mí me daban el carro con la llave, mira, una jeva con un niño. ¿Sabes lo que había tratado? Claro, pues tú sabes. Claro, porque voy a saber. Y si me coge, canto más rápido que los muchachos. La época de los mambis de la revolución, Ya. eso se acabó. No. Te sacaban un dedo, te picaban los pies, tú Sí, lo hablabas. sí, pero ¿qué va? ¿En qué año tú sales de aquí? 21 de abril de 1979. ¿Tú sales normal o...? Normal como expreso político. ¿Preso político? ¿Qué fue lo que te pasó allá? Secuestré el tren de él. Éramos 17, dos hembras y éramos 15 varones. Hijos todos de capitanes, comandantes de la revolución. Secuestramos el tren de Helsinki que sale de Regla, o sea, de ahí de Casablanca, en La Habana, hasta Helsinki, en Matanza. Entonces ahí íbamos a una lancha para escapar del país, pero nos cogieron. ¿Qué pasó después de la Preso. 5 años me echaron, para los 3 salí.
Entonces salí y me presenté en la embajada americana y ahí. Eagles are powerful birds of prey, always watching their back before striking their target. Eagles' eyes are extremely powerful, almost 4 times more acute than humans. This building is crazy. No tenga miedo, aquí me tienen terror. El que no me haga caso aquí lo tiro el balcón ese para abajo. El único latino que aquí soy. Yo y un quebecuá. Mulato, que es mi consorte allá en Montreal. Vive en tercer piso. Pero es tranquilo, ¿tú sabes? El único revoltoso aquí soy yo. Me mandaron una carta donde dicen que el manager, que se arrepienten haberme rentado, que yo soy el líder de los alcohólicos. Aquí le dicen el penthouse. Aquí la prostituta. Welcome to my paradise. Wow. Come in. My room. Yeah, it's such a nice place. For me, It's very, it's perfect. it's very warm. Oh yeah, No, but I mean very, Oh, yes, you know, yes, I like you know. feel it's like, I'm feeling very happy here. Yeah, I paid that's very $300 here yeah. in the middle of the downtown. Nobody pay. Only me pay the most low rent here. Everybody pay $420. I said to me, no, bad boy. I am bad boy. Take my camera. Toma niño, algo para ti. Ay, gracias. Yo me conté hoy, pero Siempre. Okay. eso para las manos. Eso. En el año yo siempre he trabajado, aparte de que he hecho mi fechoría, he sido un poco mala cabeza, pero siempre he trabajado. En el 2009 yo salí de la prisión en Toronto, yo estaba preso en Toronto, tuve año y medio por inmigración, pues tuve un pleito, ¿no? Una bronca. Yo me pagué con un tipo, entonces el tipo me sacó por un cuchillo y me atacó con el cuchillo. Entonces yo le agarré el cuchillo, le quité el cuchillo, él me cortó el tendón aquí, que por eso yo no puedo mover este dedo, y con el mismo cuchillo lo puyé 2 veces. Entonces fui para la prisión, año y medio. Entonces migración no me dejaba salir.
Hasta que, no sé, me dijeron, vete. Me deportaron para Cuba. Y me volvieron a mandar porque Cuba no me acepta. Entonces me dieron el papel ese que le dan aquí a los refugiados otra vez. Y decidí, a un amigo árabe, me dijo, Miguel, si quieres hacer billete, ve para allá, para Alberta, para Fort McMurray. Y no lo pensé 2 veces. Me fui para Fort McMurray con el pasaje nada más, de la boba, y como 10 o 15 pesos tenía en el bolsillo. Llegué a Fort McMurray, ahí empecé a trabajar en las minas de petróleo. Trabajé muchos años ahí en Fort McMurray y a pasar de los años pues hay mucha contaminación ahí en ese pueblo, en Alberta, perdón. Y mucha gente, muchas mujeres mueren de cáncer en los senos, en el útero, o los hombres en el colon. Ahí empecé a sentirme un dolor cuando iba al baño a hacer mis necesidades y mucho dolor en la espalda. Cuando voy al médico, y hay un momento que no puedo aguantar más, voy al médico, el médico me dice, no, tenemos que hacerte una piroscopía esa, por el recto. ¿No? Pero hay que operarte inmediatamente porque tienes colon cáncer, tienes un tumor del tamaño de una manzana. Yo tuve que pagar, porque como yo no soy canadiense, tuve que pagar $180,000 por mi cirugía. Y el gobierno puso lo demás, por eso me quedé yo sin plata. El gobierno a mí me da $908. Regularmente a los del welfare, la ayuda esa que da el gobierno a los desamparados, eso es de 500 y 600. Pero a los deshabilitados como yo que hemos trabajado, a mí me dan $900 plus $908 plus de las compañías de petróleo de Alberta, por mi enfermedad, por la contaminación que existe ahí, me mandan 141. Si no fuera tan botarate, porque yo bebo todos los días, fumo marihuana todos los días, me da la gana de rentar una película nueva que salió, la rento. Entonces no me alcanza. Por eso tengo que trabajar y hacer mis businessitos, tú sabes, para comprarme mis cigarritos. Pero si yo no tuviera esos vicios, sí me alcanzaba. Si no fuera tan loco, sí me alcanzaba. Sí, quizá Rosy, tú no tienes... ¿Tú no tienes cartera? No, para mí no, gracias. No, pero no tiene una sobrina que... Ah, coño, cógela, para tu sobrina. ¿Tu sobrina? Espérate. Mira esta. Mira qué linda esta también. Y esta es para tu sobrina también. Esto es para que tú lo pongas aquí así. Ah, ese es muy La bicicleta. bueno. Sí, Ah, sí. para mí. Medias. Miguel, tengo otra pregunta. Debe darte un buen sentimiento tu trabajo. Tú Coño, sabes, porque claro. como de dar... Ayudo a la gente, porque al mismo tiempo yo en una época viví así. Bueno, no viví todo el tiempo, pero estuve un mes hasta que me acomodara, consiguiera mi apartamento, mi trabajo. Estuve viviendo un mes en esos lugares. Se ve que la gente te quiere. Todo ahí, man, porque yo les doy lo que necesitan, bro, y los trato bien. ¿Para qué tú los vas a tratar mal? Ahora, cuando ellos se ponen un poco pesados, ahí sí los pago. Yo sé, respeto. Respeto o te rompo así. Entonces, a ellos se calman. No, disculpe, Miguel, disculpe. O algunos me dicen, no, Cuba, I'm sorry, Cuba, excuse me. No, respect. I help you, I am very nice. Oh, no way. You not respect to me, I've broken you. Face. For the Northwest Coast First Nations, the eagle is an important spiritual animal. It is a symbol of power, intelligence, and loyalty. Eagle down represents peace and friendship. But Miguel Aguila is also different. He is an eagle, but a special genus. It's in his vein. He is an eagle who has no land. He is a pariah, a free spirit.